Los videojuegos nos han influenciado mucho. Muchas personas juegan juegos todo el tiempo, son una moda, una tendencia, un estilo de vida. Pero, para entender, si no lo entiendes, por qué son tan importantes los juegos, tenemos que dar un repaso por toda la historia de los videojuegos, para entender por qué son tan importantes hoy en día. Bienvenido a Historia del Gaming. Nos remontamos a 1950, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, aparecieron las primeras computadoras, y con ellas se desarrollaron programas para los mismos. Así, fueron creados el NIM, o el OXO, juegos electrónicos, que realmente no eran juegos en sí, solo eran programaciones. Después llegaron los juegos Tennis for Two o el Spacewar. Auténticos pioneros del género. Todos ellos eran todavía prototipos, juegos muy simples. Lamentablemente estos no llegaron a comercializarse, porque funcionaban en unas máquinas que solo estaban disponibles en universidades o en institutos de investigación, además eran demasiado costosos. Pasaron los años sin saber de los juegos electrónicos, sino que fue hasta 1970 que los costes de fabricación de computadoras fueron menos, fue a partir de ahí aparecieron los primeros juegos comerciales. Como por ejemplo, Computer Space. Y el famoso Pong. Poco después llegarían los videojuegos a los hogares gracias a las consolas domésticas. A día de hoy hay muchas consolas, se decidió separarlas por generaciones, se separan por la fecha en que aparecen, su hardware, entre otras cosas. Primera generación. Las computadoras utilizaban pantallas vectoriales, no de vídeo analógico. Las televisiones, en cambio, usaban pantallas de vídeo analógico, haciéndolas muy efectivas para jugar. Es por esta razón por qué las consolas se necesitan de un televisor. Muchos piensan que la primera consola fue la Atari 2600, la mejor consola, pero no es así. La primer consola fue hecha por la compañía Magnavox, la Magnavox Odyssey. La Odyssey tuvo un moderado éxito, sin embargo, con el lanzamiento del juego arcade Pong de Atari, comenzaron a popularizarse los videojuegos, el público comenzó a mostrar interés ante la nueva industria. En el otoño de 1975, la compañía Magnavox cede ante la popularidad del Pong. Una posterior actualización de la consola Odyssey 100, la 200, llevaba incorporada una pantalla de puntuación, permitía hasta 4 jugadores, y se vendía junto con un tercer juego, Smash. Casi simultáneamente, la cadena de centros comerciales Sears compró los derechos del sistema Atari Pong y lo introdujeron en el mercado de consumo bajo el nombre de Sears Telegames. El mercado pronto fue inundado por consolas clones de Pong y juegos derivados. Ahora centrémonos en las consolas de primera generación. Sears Telegames Pong. Pong fue una consola creada por Atari en 1975, y la segunda videoconsola de la historia. No llevaba cartuchos, sino que tenía solo un juego, el Pong. Después de hacer grandes inversiones intentando transformar una máquina recreativa de moneda en una consola doméstica, negociaron con Sears. Después de esto, Sears, cadena comercial en América, quedó asombrada con esta consola de Atari, y decidió comprarla, quedando así con los derechos de la original Pong. Tras esto, la consola se conoció como Telegames bajo la marca Sears. Coleco Telstar. Era una consola de videojuegos producida por Coleco, siendo originalmente un clon de la Atari Pong. Hubo cierta polémica por el parecido con la Atari Pong, pero era más barata. Magnavox Odyssey. Comercializada por Philips, es la primera videoconsola de la historia. Fue desarrollada por Ralph Baer, apodado el padre de los videojuegos, y lanzada en las tiendas japonesas a finales del año 1972, convirtiéndose en un éxito de ventas en muy poco tiempo.